Hola, ¿qué tal mis hermanos y hermanas en este día? Sean bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama con un amor inmenso, con un amor infinito. Pues yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Este trabajo que he realizado, en el cual, pues, de producto de mucho esfuerzo, mucha dedicación, eh, le he titulado La Navidad, para que podamos entender qué es la Navidad, qué es lo que la Iglesia enseña, ¿verdad?, acerca de la Navidad y cómo nosotros los cristianos entendemos lo que es el misterio de la Navidad, ¿verdad? Este acontecimiento maravilloso donde nuestro Señor Jesucristo se hace presente para la humanidad, para ofrecernos salvación y vida eterna. Es importante, ¿verdad?, saber que nosotros debemos de estar muy convencidos, muy claros de por qué celebramos las festividades, ¿verdad?, en la iglesia en diferentes tiempos litúrgicos. Y por eso entonces a través de un arduo trabajo, ¿verdad?, de investigación, donde se tomó como fundamento lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica, más lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, que sabemos de que todo está, la verdad está contenida, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, que por ende el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica, ¿verdad?, los fundamentos bíblicos que se sustentan en la Sagrada Palabra de Dios. Así como consultar, ¿verdad?, muchas fuentes que podemos encontrar en el Internet, pues eso se llevó a cabo este material, ¿verdad?, que le he titulado La Navidad. En este tiempo, pues, que estamos, ¿verdad?, celebrando esta fecha, este acontecimiento tan importante para nuestra vida. Entonces, tomando como referencia, ¿verdad?, la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en este momento vamos a comenzar este compartir, sabiendo de que Dios está con nosotros y todo lo que hagamos debemos ponerlo en su santo nombre. Entonces, partiendo, ¿verdad?, de las premisas que nos da las Sagradas Escrituras en la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 21, el apóstol San Pablo nos dice: no te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. A eso estamos llamados, ¿verdad?, o cada uno de nosotros, a vencer el mal con el bien, siempre y cuando las cosas negativas que haya en la vida, nosotros tenemos que encontrar el sentido positivo, ¿verdad?, para que sean haciendo las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Por muy malas que sean esas cosas, pues hay que convertirlas en cosas buenas. Entonces eso lo podemos comprobar, ¿verdad?, cuando los primeros cristianos eran perseguidos y eran crucificados, eran matados, torturados por el imperio que en ese tiempo estaba regiendo, ¿verdad? Entonces sabemos de que los cristianos eran crucificados. Sin embargo, ¿verdad?, había un gran misterio en los cristianos, porque aún en medio del dolor, del sufrimiento, en lo que estaban pasando, aún así les podía salir una sonrisa. Aún así, ¿verdad?, ellos se iban con una felicidad tremenda. Y entonces así cuando los que eran perseguidores de la iglesia, ¿verdad?, los que buscaban cómo crucificar a los cristianos, miraban de que cuando crucificaban o mataban a un pagano, a un criminal, a algún asesino, a algún ladrón, ellos sí, era grande el sufrimiento, era grande, pero con los cristianos miraban que se iban con una felicidad, ¿verdad?, con una alegría, porque estaban así participando de los padecimientos de Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que así se fue debilitando poco a poco lo que fue el imperio y se fueron dividiendo y dividiendo, porque miramos, ¿verdad?, es que cómo Dios se había manifestando a través de los cristianos en ese tiempo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 22, aquí nos dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Es importante ver aquí, ¿verdad?, que Dios les envía a sus apóstoles y les dice que sean astutos y a la vez manso. Entonces, aquí es importante ver cómo el apóstol San Pablo lo viene aplicando, ¿verdad? Y ya en tiempos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22 al 23, cuando Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría las ciudades contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciar. Entonces aquí miremos a un aspecto muy importante aplicando lo que Jesucristo enseñó, ¿verdad? De ser astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. El apóstol San Pablo, ¿verdad?, recorriendo aquel lugar, pues ve diferentes monumentos, diferentes deidades que la gente tenía como cosas sagradas. Sin embargo, él no los contraataca, ¿verdad?, sino que se lo toma como un fundamento para decirle: mire, este que ustedes dicen, el Dios desconocido, es lo que yo les vengo a anunciar, ¿verdad?, el Dios que ha creado todo cuanto existe. Y entonces empieza una predicación, el apóstol San Pablo, dando a conocer el verdadero Dios, porque sabemos de que aunque esas personas eran personas paganas que tenían sus propios dioses, sus propias deidades, siempre había algo que no podían entender, y ese es el Dios desconocido. Ese Dios desconocido para ellos, el apóstol San Pablo va y se los predica, tomando como referencia estos tres textos bíblicos que he dado, ¿verdad?, donde nos dice vencer el mal con el bien, ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma, y lo que el apóstol San Pablo aplica. Así vamos a poder entender el misterio de la Navidad.
la Navidad, ¿verdad? Que la Real Academia Española significa de latín tardío, nativitas, que significa nacimiento, ¿verdad? Y en el mundo cristiano sabemos de que es una festividad anual que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso está demasiado claro, ¿verdad? Bueno, del origen exactamente de cuándo se comenzó lo que es la celebración de la Navidad lo podemos encontrar en el año 336 después de Cristo, es decir, ya de nuestra era, ¿verdad? Nuestro tiempo. Entonces aquí miramos de que del 336, después de que el emperador Constantino, óigase bien, ¿verdad? El emperador Constantino declaró la libertad, la religión como algo oficial, ¿verdad? En aquel tiempo, es decir, ya se dejaba de perseguir la iglesia, entonces ahora se aceptan la iglesia, se aceptan a los cristianos, entonces se acepta lo que es la religión, entonces la religión que existía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces Constantino le da libertad, le da una libertad, entonces desde allí los primeros cristianos empiezan a celebrar la Navidad. El primer día que celebraron la Navidad fue el 25 de diciembre del año 336. Pero en el 337 es cuando se fue profundizando más, ¿verdad? Lo que es la celebración. En el 354, en ese año, el obispo Oliverio de Roma destaca la importancia de celebrar no solo la muerte de Cristo, sino también su nacimiento. Porque sabemos de que no era muy común, muy costumbre de que se celebrara el nacimiento de alguien, sino que por lo general se celebraba el día de su fallecimiento, el día de su muerte. Por ejemplo, tenían, ¿verdad?, ya la celebración de lo que era la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa era una festividad que lo tenían de ese acontecimiento que se celebraba, ¿verdad? El día en que él fue sometido, fue llevado ante los tribunales y bueno, ya sabemos todo lo que es la historia de nuestro Señor Jesucristo que terminó muriendo en la cruz del Calvario. Sin embargo, al tercer día resucitó. Entonces celebraban la muerte, la pasión, muerte y resurrección. Entonces, lo que dice el obispo es que no solamente se debe de conmemorar o recordar el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también que es importante reconocer lo que es el nacimiento, ¿verdad? El Papa Julio I, ¿verdad? Fue el Papa que en el año 320 al 353 fue el que fijó la solemnidad de la Navidad, el 25 de diciembre, a pesar de las creencias de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos. Entonces aquí miramos de que más años más tarde, ya hablando del 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Y casi un siglo más tarde, estamos hablando del año 529, fue que el emperador Justiniano lo declara oficialmente festividad del imperio. Entonces, una actividad o una festividad, ya que se dio a conocer de manera oficial, ya los cristianos y todos los que fueran aceptando, ¿verdad?, lo que era el cristianismo, le podrían ir dando, ¿verdad?, el verdadero sentido a la festividad. Entonces, eso se empezó a dar a conocer oficialmente desde el año 529. La Sagrada Escritura además señala, ¿verdad?, que Jesucristo padeció, ¿verdad? O sea, el día de su muerte, el tiempo de su muerte, ese acontecimiento se dio durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación del Belén, la primera representación del Belén, ¿verdad?, así como nosotros lo conocemos hoy en día, que se dio en un pesebre donde hay animalitos alrededor, ¿verdad?, donde está Jesús, José, María, entonces, donde están ahí reunidos, un pesebre, el primero en fabricar o dar a conocer esto fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un gran santo, ¿verdad?, que el día de la Nochebuena del año 1223, en una cueva próxima a la ermita de Greccio en Italia, él utilizó figuritas de madera, ¿verdad?, donde representó a María, a José, al niño, a las ovejas, a los pastores, dando inicio a una tradición que hasta hoy en día, pues, como la conocemos. Entonces, el primero en crear un pesebre fue San Francisco de Asís en el año 1223. Pero como venimos diciendo, desde el año 336, ¿verdad?, fue que se vino celebrando lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para poder determinar, ¿verdad?, en realidad en sí la fecha de la Navidad, la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por qué se celebra el 25 de diciembre, entonces hay dos teorías y una de las teorías específicas es que los romanos celebraban el 25 de diciembre, celebraban la fiesta del Natalis Solis Invicti, que significa, ¿verdad?, era el nacimiento del sol invicto. Entonces ellos tenían esta festividad que le asociaban, ¿verdad?, con el nacimiento de Apolo. Apolo era un dios que le conocían como el dios de la luz o el dios del sol, el dios de la verdad, de la profecía, el tiro al arco, de la medicina, de la curación, la música, la poesía, los artes. Es decir, que era un dios bastante querido, bastante amado, bastante reconocido para los romanos. Entonces ellos tenían su festividad del nacimiento el 25 de diciembre. A pesar, ¿verdad?, de que la temporada invernal era fatal en esas épocas,
el 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno. Entonces, por los romanos era llamado como bruma, ¿verdad? Bruma. La palabra solsticio proviene del latín solstitium, en específico de sol, y la raíz del verbo sistere, que significa detener. El término se refiere a la época en que el sol se encuentra en uno de los trópicos, es decir, los puntos de la eclíptica se encuentran más alejados del ecuador. De tal manera, pues, que el solsticio significa principio del invierno, ¿verdad? El tiempo donde se daba comienzo al invierno. En el hemisferio norte se produce entre los días 21 de diciembre, en el momento en que el sol pasa por el trópico de Capricornio, al sur del ecuador celeste. Y además, ¿verdad? En el hemisferio sur se produce el 21 de junio, cuando el sol pasa por el trópico de Cáncer. Lo que significa, ¿verdad?, que la celebración del solsticio de invierno, lo que en realidad quiere decir es que aquí era el día más corto y la noche más larga. De tal manera, ¿verdad?, que era una festividad grande porque ya hay una noche, la noche más larga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los días, entonces el día era más corto, por tanto, la noche tendría que extenderse un poco más larga. Entonces ese día se daba comienzo, ¿verdad?, lo que era esa celebración que recordaban los romanos, ¿verdad? Por otra parte, cuando Julio César introdujo el calendario juliano en el año 45 a.C., sabemos, ¿verdad?, que ese calendario pues, tiene ciertas diferencias con el calendario que fue propuesto por el Papa, ¿verdad?, Gregorio XIII. Fue el Papa que en el año 1582 fue que propuso un nuevo calendario, que era lo más exacto, ¿verdad?, con las festividades. Sin embargo, había una diferencia entre el calendario juliano del año 46 a.C., ahora con el calendario que estamos utilizando en la actualidad, que es el calendario gregoriano. Por lo tanto, ahí se puede evidenciar, ¿verdad?, que hay diferentes festividades, celebraciones que en aquel tiempo lo hacían los romanos, y no solamente ellos, sino diferentes, ¿verdad?, que tenían diferentes deidades, diferentes creencias o diferentes celebraciones en honor a, sea que sea, ¿verdad? Entonces, los cristianos del principio, de los primeros siglos, tenían muy en cuenta, ¿verdad?, que el evangelio trasciende no solo en cultura, sino que también la transforma. Es decir, que el evangelio se va trascendiendo, ¿verdad? Y una cultura, lo que llega el evangelio es transformar esa cultura errada, ¿verdad?, donde hay errores, donde hay un margen de error, donde es celebración a algo que no existe o a una deidad que no es el Dios Todopoderoso. Entonces, lo que llega el evangelio es que sin cultura. No, ustedes están equivocados, ¿verdad? Esto que ustedes celebran, por ejemplo, el solsticio de invierno o el día del sol en honor al nacimiento de Apolo, eso no puede ser, ¿verdad? Porque el verdadero Dios que nosotros le venimos a presentar es este y se da a conocer, ¿verdad? Es decir, que de una festividad se toma como fundamento para decir, no, este está equivocado y aquí está la verdad. Y así se vence el mal con el bien, ¿verdad? Como dice la carta a los romanos. Por otra parte, podemos entender, ¿verdad?, que un teólogo en el año 320, ¿verdad?, de las fuentes que se consultaron en todas las evidencias que existen, ¿verdad?, en el Internet, se pudo encontrar que dice, observamos este día, es decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice, observamos este día como santo, no como los paganos que celebran el nacimiento del sol, sino el nacimiento del creador del sol. Entonces miramos, verá que para ese teólogo dice, bueno, los paganos celebran el nacimiento del sol, pero nosotros celebramos el nacimiento del creador del sol. Y así miramos, verá entonces que se viene venciendo lo que es el mal, que celebrar a un Dios que no existe, a un Dios incapaz, ¿verdad? Ahora se presenta al Dios todopoderoso, al alfa, omega, principio y fin, su nacimiento, el que ha creado todas las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí miramos de cómo se viene sustituyendo aquella festividad pagana por algo realmente sagrado, realmente santo. El 25 de diciembre, además, ¿verdad? Esto está dentro de la primera teoría que se puede encontrar. Entonces, además, era una festividad donde celebraban la emancipación de Saturnalia. Entonces, esa festividad fue introducida, ¿verdad?, alrededor del año 217 a.C. Y oficialmente fue celebrada el día de la consagración del templo a Saturno, en el foro romano del 17 al 23 de diciembre. Esa era una festividad que tenían, del 17 al 23 de diciembre celebraban lo que era la Saturnalia, ¿verdad? Eran varios días que ellos estaban allí en celebración, es decir, una temporada que ellos celebraban, ¿verdad?, la Saturnalia. Por una parte, lo tenían para el 25, ¿verdad? Vengo dando a conocer lo que tenían los paganos, ¿verdad?, lo que celebraban los paganos y cómo se fue sustituyendo poco a poco con el pasar de los tiempos, con el avanzar de las comunidades cristianas.
en vísperas de las fiestas del Sol Invicto. Esas Saturnalias se celebraban, ¿verdad? Antes de lo que era el nacimiento del Sol Invicto, que ellos lo celebraban el 25 de diciembre. Los romanos asociaban a Saturno como un dios agrícola, que era protector de los sembrados, que fue un triunfo de la luz después de una noche muy oscura, ¿verdad? Después del solsticio de invierno, una noche muy larga, una noche muy oscura, entonces ellos celebraban el nacimiento del Sol Invicto, ¿verdad? Entonces así lo tenían ellos. Los cristianos ven en medio de esas celebraciones paganas, ¿verdad? De esas celebraciones erróneas, los cristianos de los primeros siglos ven en eso una gran verdad. Y se lo voy a comprobar a través de la Biblia, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, versículos 78 al 79 nos dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Evangelio nos muestra de que nos iba a nacer, que nos iba a visitar. ¿Quién? Que nos iba a visitar aquel desde lo alto para darnos luz a los que habitan en las tinieblas. Entonces se esperaba desde lo alto alguien que viniera para darnos luz. Eso es lo que narra y se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Además, las profecías de Malaquías, capítulo 3, versículo 20, dice: pero en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia. Vean qué importante, el sol de justicia. Ese es Jesucristo, el sol de justicia. Brillará para ustedes el sol de justicia. Miramos, verá que los paganos celebraban al sol, al Dios sol, al nacimiento del sol. Sin embargo, los cristianos, las profecías, los profetas vienen diciendo de que Jesucristo es el sol de justicia, que Él es el que viene para dar luz a los que caminan en tinieblas. Luego miramos en el Números capítulo 24, versículo 17, nos dice: lo veo, pero no por ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Un astro se levanta desde Jacob, un cetro se yergue en Israel. Vean qué maravilloso, ¿verdad? Un astro se levanta desde Jacob. Entonces, las profecías apuntan a un astro, a una estrella, como más adelante lo vamos a ver. Apuntan a una luz que va a descender desde lo alto. Sabemos de que Jesucristo viene del cielo y es concebido en el vientre puro de María Santísima. Por eso dice: un astro nos visitará, un astro se levantará. Verá, vendrá a darnos luz a los que caminan en tinieblas. Se cumple lo que dice número 24:17 en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 2, cuando nos dice: unos magos que venían del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella. Miren qué maravilloso. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces, los magos ven la estrella. Sabemos que las profecías apuntan de un astro que vendrá a darnos luz. Luego nos dice el número que un astro se levanta. Ahora nos viene a decir el cumplimiento, ¿verdad? Que los magos ven la estrella en el cielo. Entonces ven ese montón de cosas que se vienen ya dando una forma real, una forma contundente a lo anunciado por los profetas. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, por bocas del mismo Jesucristo, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Jesucristo se da a conocer como la estrella radiante de la mañana. Miren cuántas cosas relacionadas, ¿verdad? El que viene a dar luz, Lucas 1:78. El sol de justicia, Malaquías 3:20. Un astro que se levanta, número 24:17. La estrella que se ve en el oriente, Mateo capítulo 2, versículo 2. Jesucristo, la estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16. Entonces, todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Cosas que los paganos tenían por cosas sagradas y aún así, ¿verdad? Tenían sus errores, pero vienen los cristianos y ven cosas que están ahí inmersas, que hay una verdad que está ahí inmersa, contenida, pero que no se refieren a dioses que ellos que tenían como sus dioses, al astro, a la estrella, al planeta, no, sino que se viene dando a conocer ahora al Jesucristo, al que viene, el que viene, ¿verdad? En nombre del Señor, el que viene enviado por su Padre para ofrecerlos a cada uno de nosotros salvación y vida eterna. ¿Ven? Una verdad contenida, por eso viene y se sustituye. No, ustedes están equivocados, aquí le venimos a presentar. Él es el radiante, la estrella radiante, Él es el sol de justicia, Él es el astro que nos iba a visitar, Él es el que nos viene a dar a luz. Porque sabemos de que Jesucristo dice que yo soy la luz. ¿Verdad? Qué bueno, qué maravilloso, cómo el Señor se viene manifestando. Por otra parte, el calendario juliano, ¿verdad? Conserva los días que habían sido eliminados por Gregorio XIII en el año que introdujo el nuevo almanaque. Esta es la razón por lo que existe, ¿verdad? Una diferencia de 13 días entre el calendario
de que se celebra en la Iglesia Católica, las celebraciones de la Iglesia Católica y las celebraciones que hacen las iglesias ortodoxas. Bueno, hablando de iglesias ortodoxas, entonces vamos a ver que ellos celebran la Navidad el día 7 de enero y en los siguientes países que ustedes mismos lo pueden comprobar a través del internet. Los países que celebran la Navidad el 7, ¿verdad? Las iglesias ortodoxas que tienen en los siguientes países celebran la Navidad el 7 de enero. Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Eritrea, Etiopía, Georgia, Israel, Kazajstán, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, esos países, ¿verdad?, celebran la Navidad del 7 de enero, porque se basa en el calendario juliano. Nosotros tenemos el calendario gregoriano. La segunda teoría, ¿verdad?, ya tomando en cuenta aquellas cosas, dejándolas atrás, las cosas que se celebraban como cosas paganas de los romanos, entonces esa es la primera teoría, ¿verdad?, que posiblemente de ahí salió el nacimiento el 25 de diciembre, sustituyendo una fiesta pagana con la fiesta que realmente corresponde. Pero hay otra segunda teoría que es la que vamos a estar dialogando en este momento. Y la segunda teoría es que en la iglesia occidental, ¿verdad?, se pudo acordar, la iglesia occidental acordó que el 25 de marzo es el día de la anunciación y la concepción. O sea, la anunciación, que es el día de la concepción, ¿verdad?, de Jesucristo en el vientre de María. Por tal razón, ¿verdad?, si Jesucristo fue concebido el 25 de marzo, si contamos nosotros el 25 de abril, el 25 de mayo, el 25 de junio, el 25 de julio, el 25 de agosto, el 25 de septiembre, el 25 de octubre, el 25 de noviembre, el 25 de diciembre, pasan 9 meses. 9 meses. Si fue concebido el 25 de marzo al 25 de diciembre, han transcurrido 9 meses. Entonces, esa es la segunda teoría, ¿verdad?, que se tomó en cuenta esa parte de que por eso se celebra el 25 de diciembre, tomando en cuenta que fue anunciado el 25 de marzo. Bien, entonces, las evidencias donde demuestran, ¿verdad?, que el 25 de diciembre, basados en lo que acabo de mencionar, en los primeros siglos, ¿verdad?, según la tradición, encontramos en el tratado Solstitis et Aequinoctiis. Bueno, no domino el idioma, pero así lo pueden encontrar en internet, ¿verdad? En el siglo IV, nosotros vemos ahí que Jesús sería concebido el mismo día y mes en que será muerto. Eso mantenían, ¿verdad?, los primeros cristianos en el siglo IV, de que Jesucristo, como no hay una fecha exacta de cuándo nació, porque en ese tiempo no se acostumbraba a celebrar lo que era el nacimiento, como hoy en día, nació mi niño al año, yo le estoy celebrando su primer año, en aquel tiempo no es así. Resulta entonces de que ellos tomaban en cuenta de que si Jesucristo murió, ¿verdad?, él murió el mismo día en que Jesucristo nació, eso se toma como referencia entonces el 25 de marzo. El 25 de marzo al 25 de diciembre han transcurrido 9 meses. Eso es lo que mantiene la sagrada tradición, ¿verdad? Ese es el número 1. Número 2, San Jerónimo, que también era uno santo de los primeros siglos, queriendo explicar el nacimiento de Cristo, dice: hasta aquel día, es decir, el 25 de diciembre, crecen las tinieblas y desde aquel día disminuye el error y viene la verdad. Hoy nace nuestro sol de justicia, que fue el sermón, ¿verdad?, en el año 297. Entonces miramos aquí, ¿verdad?, de que San Jerónimo dice que el 25 de diciembre es que disminuye el error y viene la verdad, que es nuestro sol de justicia. Mira cómo viene, ¿verdad?, el sol de justicia, como Malaquías, ¿verdad?, nos viene diciendo, el sol de justicia. Para San Agustín, dice, Jesús yace en el pesebre. Entonces, él tenía muy claro que Jesús nació en el pesebre, ¿verdad? Entonces San Agustín decía, Jesús yace en el pesebre, pero lleva las riendas del gobierno del mundo. Toma el pecho y alimenta a los ángeles. Está envuelto en pañales y nos viste a nosotros de inmortalidad. Está amamantando y lo adoran. No halló lugar en la posada y él fabrica templos suyos en los corazones de los creyentes para que se hiciera fuerte la debilidad. Se hizo débil de fortaleza. Así encendemos nuestra caridad para que lleguemos a su eternidad. Ahí tenemos el sermón de San Agustín, ¿verdad? Qué maravilloso lo que nos viene diciendo. Todas son evidencias que las podemos encontrar, ¿verdad?, a través de una buena preparación. Bueno, claro está, ¿verdad?, que se me llevó mucho tiempo para poder encontrar una información contundente, consultando aquí, consultando allá, diferentes fuentes para llegar a una realidad concreta. Los orígenes, ¿verdad?, porque se celebra la víspera de la Navidad, por lo general sabemos nosotros que celebramos el 24 esperando el 25, esperando el nacimiento. Entonces, esto se llevó a cabo, ¿verdad?, porque sabemos de que la Navidad no se celebra como un solo día, sino como una temporada. Sabemos que para nosotros empieza el 24, la celebración del 24, la Nochebuena, esperando el nacimiento el día 25, pero luego continúan los días de Navidad. Sabemos de que
para el día de hoy todavía no es Navidad, ¿verdad? Pero la Navidad comienza el 25 de diciembre y el 24 se celebra la víspera de la Navidad, ¿verdad? Entonces, es una temporada que termina hasta la llegada de los Reyes Magos, ¿verdad? De una temporada. Corta la temporada, pero sí, ¿verdad? No es un solo día, sino una combinación de días. Entonces, tomando en cuenta eso de que también para Moisés dijo de que una tarde y una noche fueron el primer día, por lo tanto, ¿verdad? Se celebra el 24, la tarde, la noche del 24, esperando el nacimiento, ¿verdad? Una tarde y una noche hacen un día. De los 2 días, pues se celebra lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos elementos o símbolos que acompañan lo que es la festividad, ¿verdad? De la Navidad. Uno de ellos es los árboles verdes. Y ustedes dirán, qué situaciones, ¿verdad? ¿Cómo buscan tantas cosas, dándole vuelta a los asuntos, enredando las cosas? Pero no es así, ¿verdad? Sino que en todo el ámbito de la vida cristiana hay diferentes instrumentos, elementos que van acompañando otros elementos. Es decir, la verdad, hay muchas cosas que llevan a lo que es la verdad. Entonces, eso es lo bueno, ¿verdad? Como Jesucristo es el único camino que existe, pero para llegar a Jesucristo, ¿verdad? Hay diferentes medios, diferentes métodos. Entonces, uno de los elementos que acompaña la que era en aquel tiempo la festividad de la Natividad, la encontramos, ¿verdad? Número uno, árboles verdes. Esto es símbolo de vida eterna. Pero ustedes dirán, pero eso ¿cómo lo inventaron? Esto es bíblico, esto es totalmente bíblico. Y uno de los que hizo alusión, aunque parezca desconocido, ¿verdad? Fue Martín Lutero. Y eso lo pueden encontrar también en fuentes confiables. Martín Lutero fue que los introdujo en la reforma de la iglesia. Fíjate bien, no fue. Sabemos que Martín Lutero fue, ¿verdad?, un sacerdote católico. Sin embargo, aquí vemos de que él lo introduce a la reforma de la iglesia como imagen de nuestra vida sin fin. Un Jesucristo cuando trajo un árbol con candelas a su familia en la víspera de Navidad. Él llevó un árbol en la víspera de Navidad, es decir, el 24 de diciembre, él llevó un árbol con candelas a su familia. Miren cómo está, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de personas católicas, sino de alguien que ha venido haciendo una reforma a lo que ya existía. Entonces, que muchos reconocen como una buena obra que hizo Martín Lutero, ¿verdad? Pero aquí miramos que él dice que el 24, él llevó un árbol adornado a su casa y con velas. ¿Por qué los árboles verdes son símbolos de vida eterna? Porque dice Isaías, capítulo 60, versículo 13, a ti te llegará lo mejor del Líbano con el ciprés, el olmo y el alerce para adornar mi lugar santo y honrar la casa donde yo resido. Esto se toma con referencia, ¿verdad? Los árboles verdes, símbolos de vida, o sea, lo mejor, ¿verdad? Lo mejor llegará a nuestro Señor para adornar el templo. Entonces se toma lo mejor, ¿verdad? Lo mejor se toma, entonces se toman árboles verdes. No se pueden tomar árboles secos porque están destinados a la leña, ¿verdad? Entonces al fuego. Pero hay otros elementos como las velas. Las velas simbolizan que Jesucristo es la luz del mundo, y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versículo 12, donde dice, Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Entonces las velas que están en todo lo que es la festividad de la Natividad, vemos que simbolizan que Jesucristo es la luz del mundo. Las ramas de acebo, que también eran símbolos de las espinas que acompañaban la corona que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 27, versículo 29, dice, después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces las ramas de acebo son eso, como son con espinas, ¿verdad? Por todos lados, entonces simbolizan esa corona que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Para que nos recuerde a nosotros, ¿verdad?, el padecimiento que Jesucristo vivió por el perdón de mis pecados, y así nosotros pues le encontremos un sentido muy espiritual y podamos hacer una conversión a nuestro Señor Jesucristo. El color rojo que acompaña a la Navidad es el color que refleja, ¿verdad?, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los regalos que se vienen intercambiando es que aquí unos hombres sabios, ¿verdad?, trajeron al niño Jesús como ofrenda, regalos. Por eso vemos, ¿verdad?, en Mateo capítulo 2, versículo 11, que dice, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron, abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Miramos que entonces los regalos en la Navidad es eso, los reyes magos llevan regalos para el niño, ¿verdad? Entonces, eso de compartir, regalos que se comparten, que llevan, entonces eso es símbolo también, que tiene su fundamento bíblico. Hay algunas tradiciones de la temporada que se celebraban desde los primeros tiempos, por eso vemos los troncos navideños que en aquel tiempo se llevaban, ¿verdad? Y serían quemados durante 12 días, y eso era, ¿verdad?, símbolo de que se identificaba con Cristo y con la cruz de Cristo. Y el fuego inicial se encendía con un pequeño fragmento del tronco del año pasado.
Es decir, que de los troncos del año pasado se encendían el nuevo, lo de este año, ¿verdad? Eso simbolizaba de que Jesucristo tenía existencia eterna aún antes de su nacimiento, es decir, que era preexistente, ¿verdad? Porque sabemos de que todo fue creado por él y nada llegó a ser creado sin él, dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Entonces, desde el principio existía, entonces, pero lo conectaban entonces con el tiempo presente, y eso es lo que simbolizaba lo que eran los troncos navideños. El muérdago, ¿verdad? Era un lugar donde se resolvían los conflictos y se restauraban las cosas, ¿verdad? Entonces, el muérdago, por eso en la Navidad se utiliza, porque ahora ya no hay un árbol y ya no hay un muérdago, sino que a nosotros lo que nos identifica es lo que dice Romanos 5.1, que por la fe hemos sido hechos justos y estamos en paz. Es decir, ya no se resuelven los conflictos debajo de un árbol, sino que ahora es en Cristo. En Romanos 8.1 dice que ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Entonces ya no hay condenación que exista para los que viven en Cristo Jesús. Por eso, ¿verdad? Ese símbolo nos representa que ahora es mirar hacia Jesucristo. Las campanas, que se acompañan también dentro de la festividad de la Natividad, es símbolo de que se utilizaba cuando había una noticia. Sabemos que en la iglesia suenan las campanas cuando va a suceder algo, cuando sucedió algo, cuando hay algún muerto, ¿verdad? Entonces suenan las campanas cuando es hora de empezar la ofición de lo que es la misa. Entonces todo eso acompaña una noticia. Pero sabemos de que Jesucristo es la mejor noticia, ¿verdad? La buena noticia. Por eso las campanas van acompañadas. Es que eso es para dar noticia, y la noticia que se nos da a conocer es que Jesucristo es la buena nueva, como dice Marcos capítulo 1, versículo 1. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces se da a conocer que Jesucristo es la buena nueva. Él es el Hijo de Dios. Es la mejor noticia, ¿verdad? Que debe enriquecer nuestra alma. Hay algo otras cosas que vienen acompañándolo. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del arbolito de Navidad, porque muchos lo asocian, ¿verdad?, con deidades o con festividades, un tal Nimrod, Tamuz, cosas así, ¿verdad?, de las deidades propias de los egipcios, los griegos. Entonces, para nosotros tenemos muy claro el origen. Para los cristianos tendríamos que hacer esa pregunta: ¿qué somos, paganos o cristianos? Porque si somos paganos vamos a tomar en cuenta las festividades a cómo se hacían en los paganos, pero si somos cristianos vamos a hacerlo tomando como base fundamental cómo se realizó o cómo lo realizan los cristianos. Entonces hay tres teorías sobre el arbolito de Navidad. Uno de ellos, y tengan en cuenta porque el tercero está muy curioso, ¿verdad? Está muy importante. Pero el número uno dice que la historia de San Bonifacio en el siglo VIII, el año 800, ¿verdad? Estamos hablando, era un misionero de las tribus remotas en Alemania. Él era un misionero. Se dice que al entrar en un pueblo en el norte de la región de Esia, Bonifacio aprendió que los locales adornaban a un dios que llamaban Thor. Miren que entonces este era un árbol, ¿verdad? Ellos adoraban a un dios Thor. Entonces era un roble. Así que Bonifacio supo que tarde o temprano, para poder llamar la atención de los locales, tendría que enfrentar a Thor. Entonces en ese acontecimiento, ¿verdad?, él propone, ¿verdad?, si Thor no me ha matado, yo voy a derribar este árbol, pero si él no me quita la vida, ¿verdad?, entonces ustedes ahora van a creer en el Dios y yo le vengo a anunciar. Y así fue, ¿verdad? Cuando él iba a empezar a cortar el árbol, vino un viento fuerte y botó el roble. Entonces ahí dio a conocer, ¿verdad?, que ahora lo que nos viene a decir la tradición es que dentro del roble había un pino que comenzó a crecer y que Bonifacio lo designó como un símbolo de Cristo. Entonces, después de que el roble fue botado, entonces nació un pino. Ese pino entonces ahora viene a representar lo que es el arbolito de Navidad, que apunta hacia Cristo, ¿verdad? Que apunta, es un triángulo que apunta hacia Cristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que apuntan hacia Jesucristo. Por eso se viene a celebrar lo que es el pino. Entonces, cuando la gente vieron estas cosas, ¿verdad?, entonces ya empezaron a anexar la festividad de la Navidad, ya sustituyeron lo que era la celebración del Dios Thor, ¿verdad?, el gran roble que tenían ahora es Jesucristo, ahora lo representan con un pino. Número dos, otra teoría es que hacían obras de teatro, ¿verdad?, religiosas, se hacían obras de teatro religiosas, y lo que hacían era que representaban lo que era el paraíso, ¿verdad? El paraíso empezaba en la creación del hombre, el primer pecado de Adán y Eva siendo expulsados de la tierra prometida. La obra cerraba su acto con la promesa de un Salvador. Entonces era una festividad, una obra de teatro religiosa. Y se cerraba, ¿verdad?, con la profecía de que iba a nacer un Salvador, ¿verdad?, y ese Salvador vendría. Y además que durante el tiempo de la Navidad, entonces esta obra de teatro se vino dando a conocer ahora lo que es el árbol de Navidad, que representa el árbol del Edén.
y que fue un pino, ¿verdad? Entonces ellos representan, asocian que el árbol de la vida es el pino. Entonces, dentro de esta obra religiosa, representaban, ¿verdad?, el árbol de la vida con un pino, por eso lo asociaban a lo que es la Navidad. Sabemos de que Jesucristo es, ¿verdad?, ese árbol de la vida. El tercer argumento, por eso les decía que tuvieran, que es algo curioso, algo maravilloso. El tercer argumento, ¿a quién se lo debemos? Miren, dice el tercer argumento que la historia reconoce a través de la tradición que le da el reconocimiento a Martín Lutero. Martín Lutero. Algunos dicen que en la víspera de Navidad, Lutero caminaba por los bosques de una casa. Caminaba alrededor de su casa, ¿verdad? Él, en la víspera de Navidad, estamos hablando del 24 de diciembre, y quedó cautivo por la belleza de la nieve que reflejaba la luz de la luna en las ramas de los pinos. Así que queriendo que su familia viera eso en su casa, Lutero cortó un pino. Él quedó tan maravillado que tuvo que cortar un pino y lo llevó a su casa y allí lo adornó con velas. Entonces, miramos, se lo debemos a Martín Lutero, porque él, en la víspera de Navidad, él llevó un pino y lo adornó. Entonces, eso, el pino, como decíamos anteriormente, ¿verdad?, va reflejado con lo que es la representación de Cristo. Ahora me dirán, hemos hablado muchas cosas relacionándolas, ¿verdad?, con cosas que se celebraban en aquel tiempo, sustituyéndolas con la vida de Cristo ahora. Pero ¿por qué en realidad celebramos nosotros lo que es la Navidad? Eso es lo que vamos a ver. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia, o cómo está el asunto? Pues partiendo de la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, aquí nos viene a decir, ¿verdad?, es que, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Entonces, esa es la anunciación, la anunciación de que el Señor iba a dar una señal, que el Señor, la promesa, ¿verdad?, de que iba a venir el Salvador del mundo, ¿verdad?, quien iba a poner Emmanuel, Dios con nosotros. Por otra parte, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice de que el verbo se hizo carne, es decir, que en realidad sí vino, se hizo carne, y se cumplen las profecías de Isaías, ¿verdad?, que en realidad sí vino y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria como el del unigénito que es del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces miramos de que en realidad sí vino, el verbo se hizo carne, sí se encarnó, como lo profetizó Isaías. Más adelante vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, vemos de que cuando María estaba desposada con José, ahí miramos de que antes de que hubieran estado juntos, dice que llegó la anunciación y le dio a conocer el ángel de que ella concebiría en su vientre al Salvador del mundo, ¿verdad? Ella no lo creía, sin embargo, ella aceptó la voluntad de Dios y todos conocemos lo que sucedió, ¿verdad? San José, pues, cuando se dio cuenta, quiso despedirla, sin embargo, él no la despidió porque el mismo ángel le dice que no tuviera miedo de llevarse a María a su casa, ¿verdad? Porque el hijo que llevaba es el hijo del Dios Altísimo. De tal manera, entonces, de que él permaneció a su lado y así se cumplió lo que es la profecía. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces miramos que José al despertarse hizo lo que el ángel le había indicado. Ahora vemos claramente en Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿verdad?, que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Entonces vemos efectivamente que sí, el hijo ha nacido, hay un niño que ha nacido, hay un hijo que ha sido dado, de tal manera de que podemos percibir, ¿verdad?, con claridad de que en realidad sí, el niño fue nacido, o sea, fue un cumplimiento de lo que eran las mismas profecías anunciadas, ¿verdad? Por otro lado, podemos encontrar, ¿verdad?, las profecías de Miqueas capítulo 5, versículo 2, aquí donde narra exactamente el lugar donde nacería el niño, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, evidentemente vemos, ¿verdad?, que las profecías apuntan a que de Belén, aunque es la más pequeña de las ciudades, desde allí iba a nacer el Salvador del mundo. De tal manera, ¿verdad?, que la Iglesia Católica celebra en la Navidad no el día exacto, no el día exacto en que nació nuestro Señor Jesucristo, sino que celebra el acontecimiento de que sí nació tal como lo anunciaron los profetas. Porque eso fue anunciado de muchísimos años anteriormente, siglos atrás, había sido anunciado cómo iban a ser, de qué manera, en qué lugar, cómo le iban a llamar, quiénes iban a hacer presencia. Entonces, todo ese acontecimiento majestuoso, ¿verdad?, de la llegada, del nacimiento del Salvador de la humanidad, del Hijo de Dios Altísimo, entonces fue narrado en la Sagrada Escritura. Eso es lo que celebramos, ¿verdad?, el acontecimiento de que sí se dio. ¿Por qué decir acontecimiento? ¿Acaso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia lo que es el acontecimiento. Además, vamos a tomar como referencia lo que significa en la Real Academia Española. Acontecimiento del verbo acontecer. ¿Qué significa? Hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta importancia. Entonces, un acontecimiento es un hecho real,
Es un suceso real, es un acontecimiento real, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entonces, en Lucas capítulo 2, versículo 6 son ejemplos donde vemos acontecimientos, ¿verdad? Lucas 2:6, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento de dar el parto. Ese es un acontecimiento, ese es un suceso, ese es un hecho. Luego en el versículo 9, Lucas 2:9, a los pastores se les apareció un ángel anunciando el nacimiento del Salvador. Otro acontecimiento, otro suceso, otro hecho. Lucas capítulo 2, versículo 19. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos. Vemos que sí, eran acontecimientos. Para María fue muy claro que era acontecimiento, porque dice que ella guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su corazón. Claro, evidente está, ¿verdad?, que todos esos sucesos, hechos, son acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice Lucas capítulo 2, versículo 20. Los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Otro hecho, otro acontecimiento que vemos ahí. Esa escena es la que nosotros celebramos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el lugar, en el momento que llegó el parto, cuando tuvo la visita de los pastores, cuando María guardaba eso en su corazón, cuando los pastores regresaron alabando a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros reconocemos que Él nació y que también debemos de glorificarle, debemos de alabarle con mucha alegría, con mucho gozo, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Pues, hermanos y hermanas, espero, ¿verdad?, que este tema de formación espiritual haya sido de gran ayuda para ustedes. Sin embargo, ¿verdad?, en el documento que he elaborado, entonces tengo algunos anexos donde algunos se basan, ¿verdad?, de situaciones adversas a lo que es la vida real de Jesucristo, para difamar lo que es la festividad, para contradecir la festividad de la Navidad. Pues para muchos, ¿verdad?, esperando de que sí puedan todos llegar hasta el final del video, pues ya esto va como anexo, ¿verdad? Entonces esto va como anexos porque muchos toman como referencia Génesis capítulo 9, versículo 22, donde dice que Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban fuera. Eso habla, ¿verdad?, de los hijos de Noé. Cam era hijo de Noé. Entonces aquí vemos que vio a su padre que había tomado vino, ¿verdad? Estamos hablando de Noé, se había embriagado, pero lo ve desnudo, entonces él va a contárselo a sus hermanos, ¿verdad? Sin embargo, esto no agradó a Noé. En el Génesis capítulo 9, versículo 25 dice que lo maldijo, ¿verdad? Noé maldijo a su hijo, y no solo a su hijo, sino a los hijos de sus hijos. Entonces aquí vemos, maldito sea Canaán, dijo él, será esclavo de los esclavos de tus hermanos. Entonces aquí miramos qué maldición acarrea lo que es a Cam y a toda su descendencia, ¿verdad? De tal manera que Cam fue padre de Cus y Cus padre de Nimrod. Porque Nimrod hay que tener mucho cuidado aquí porque muchos lo asocian ahora con lo que es la festividad de la Navidad, ¿verdad? Génesis capítulo 10, versículos 6 al 9 dice, hijos de Cam, Cus, Mizraim, Pud y Canán, hijos de Cus, Seba, Evilla, Sabata, Ramá y Sabateca, hijos de Ramá, Seba y de Dan. Cus es el padre de Nimrod, quien fue el primero en ejercer el poder sobre la tierra. Fue un valiente cazador a los ojos de Yahvé, y por eso se dice valiente cazador como Nimrod ante Yahvé. Entonces, el primer poderoso dice que fue Nimrod, fue el primer poderoso sobre la tierra. De tal manera que muchos de ahí sacan ahora bases o filosofías griegas, filosofías de los persas, de los egipcios, sacan de ese tipo de situaciones propias de esa cultura, de ese imperio, para relacionarlo ahora con lo que tiene que ver la Navidad. Sin embargo, ¿verdad?, hasta ahí lo que logré mencionar es totalmente bíblico si toman como referencia el nacimiento de lo que es Nimrod, porque ahora lo que mantiene, ¿verdad?, dentro de la cultura del imperio, de las otras contrapartes que contradiciendo lo que es la celebración sagrada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya en fuentes, ¿verdad?, no bíblicas, sino en otras fuentes se logró encontrar lo siguiente, que es curioso que nosotros lo meditemos, ¿verdad? Dice así: según cuentan que Cam se casó con Semiramis y de esto nació Nimrod. Es decir, Cam se casó con Semiramis y de él nació Nimrod. Luego Nimrod mató a su padre Cam y se casó con su madre Semiramis. Por lo que Sem, que era otro de los hijos de Noé, Sem era tío de Nimrod. Entonces lo mató a Nimrod. Según la madre Semiramis, ahora Nimrod, ¿verdad?, se convirtió en lo que es el sol. Entonces por eso lo tienen como el dios sol. En el año 811 al 806 a.C. Dice que en ese tiempo se embarazó Semiramis, contando de que ese hijo que llevaba era la reencarnación de Nimrod. Miren cómo va este rollo, ¿verdad? Que era la reencarnación de Nimrod. Por lo que nació el 25 de diciembre Tamuz. Entonces, Tamuz, hijo de
de Semiramis, de tal manera que ella lo presenta como la reencarnación, ¿verdad? De Nimrod. Entonces Tamuz es considerado el dios sol para los egipcios, babilónicos, griegos, persas y los romanos y algunas otras sociedades secretas, ¿verdad? Durante una caza dice que murió Tamuz. Se dice que cayó su cuerpo en un tronco, por lo que su madre Semiramis dijo que del tronco había nacido un pino. Por tal razón, recordando a Tamuz, se arreglaba un pino. Entonces, para los paganos se acostumbraba a adornar un pino, porque en ese tiempo los persas se adornaba un pino recordando el nacimiento de lo que es su dios Tamuz, ¿verdad? Y las sacerdotisas, después de ayudar durante 40 días y 40 noches, al finalizar se intercambiaban regalos, por lo que cada 25 de diciembre recordaban el nacimiento de Tamuz. Entonces, esa era una fiesta que ellos tenían los paganos. Miramos que no es bíblico, ¿verdad? No, esto estoy mencionando no es bíblico, sino de muchas fuentes que aparecen ahí para contradecir lo que es la festividad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Un acontecimiento de que durante el dominio de los persas, ellos tenían a sus deidades Nimrod, Semiramis y Tamuz. Es decir, al padre, a la madre y al hijo, ¿verdad? Nimrod el padre, Semiramis la madre y Tamuz el hijo. Entonces ellos tenían esos sus dioses principales, fundamentales. Pero en el dominio de los griegos, esos nombres cambiaron a Zeus, Afrodita y Eros, donde Zeus es el padre, Afrodita la madre y Eros el hijo. Enseguida los egipcios cambiaron los nombres ahora Osiris, Isis y Horus, de tal manera que Osiris es el padre, Isis es la madre y Horus es el hijo. En tiempos de Jesucristo, durante el dominio de los romanos, cambiaron los nombres. Ahora está Venus y Cupido, de tal manera que aparece la figura del padre. Ahora Venus es la madre y Cupido es el hijo, aunque se sabe que Venus se casó con Marte, la diosa Venus, con el dios Marte nació el dios Cupido. Entonces aquí miramos que se mantenía lo que es la diosa Venus y el dios Cupido, que últimamente pues se lo asocian con la siguiente, ¿verdad? Que Tamuz y Semiramis. Tamuz es el hijo y Semiramis es la madre. De tal manera que esa es como la base fundamental. Por eso muchos dicen que ahora nosotros teniendo a María y al niño Jesús, entonces es una representación de María en lugar de Semiramis y Tamuz en lugar Jesucristo en lugar de Tamuz. Entonces para muchos hermanos confundidos ahí tratan de contradecir lo que es el verdadero sentido de la Navidad. Sin embargo, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que en realidad eso sí aconteció. María sí existió, el Hijo sí existió y existe. Y el Padre también existe, Dios Padre, Dios Hijo y María como la madre del Hijo de Dios. Sin embargo, eso es totalmente bíblico, eso no es otra, aunque muchos lo asocien directamente, ¿verdad? De que Semiramis es María, de que nosotros tenemos al niño Jesús y que ese es Tamuz, o al nombre que ellos le quieran agregar. Entonces, para nosotros estamos totalmente convencidos de que nosotros celebramos el acontecimiento con la presencia de la madre del niño, que es María Santísima, del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y de un Padre, que es el que ha dado, ¿verdad?, esa autoridad, ha autorizado de que en realidad el Hijo de Dios se hiciera carne en boca, se hiciera por el anuncio en boca de los profetas, se hiciera, ¿verdad?, el cumplimiento en el vientre puro de María Santísima. De tal manera que si ustedes, con estos últimos que mencioné de los anexos, ¿verdad?, que si en realidad es Nimrod, Semiramis o Tamuz, que Tamuz pues el dios sol que en aquellos paganos tenían, ¿verdad?, como sus dioses, como el dios más importante, el dios más grande. Entonces, si seguimos pensando de que en la Navidad se celebra lo que es el nacimiento del sol, del dios sol, ¿verdad?, que celebra al sol y no a Jesucristo, entonces quiere decir que si usted piensa, ¿verdad?, de que en la Navidad se está celebrando a Semiramis, a Nimrod y a Tamuz, quiere decir que usted es un pagano, quiere decir que usted tiene una mente pagana, quiere decir que usted no es cristiano, porque los cristianos nosotros pensamos que en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, donde está presente su madre, donde está presente el Padre Celestial. De tal manera que ese es el pensamiento de los cristianos, ¿verdad? Celebrar el nacimiento de Jesucristo, el acontecimiento de que un día sí las profecías se hicieron, se cumplieron, se dieron a conocer tal y como lo habían anunciado los profetas. Entonces, ese es el pensamiento cristiano. Si usted se deja, ¿verdad?, hipnotizar o deja influenciar por las otras fuentes donde dice de que no es que nosotros tenemos al dios Tamuz, al dios Nimrod, que es Semiramis, entonces usted es un pagano, usted no es un cristiano.
Y nosotros los cristianos tenemos muy claro, ¿verdad?, que con la Navidad recordamos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también recordamos de que así como nació ese niño, así mismo Él fue llevado al cielo y nuevamente vendrá para llevarnos ante su presencia, ante el tribunal de justicia, y ahí es donde entonces nosotros nos dará nuestro premio, si nosotros nos preparamos, si nosotros luchamos por alcanzar, limpiar nuestras vestiduras blancas, porque solamente el que haya limpiado sus vestiduras blancas es el que se va a presentar al cielo, porque al cielo no entra nada manchado. Que este misterio de la Navidad nos ayude a nosotros a reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo en realidad quiere nacer en nuestro corazón y que nosotros debemos de dar frutos de una verdadera conversión. Esperando que sea de su agrado, que lo compartan, hermanos y hermanas. Y si alguien quiere escribir en los comentarios, que sea una crítica constructiva y con fundamentos bíblicos, porque de puros fundamentos o razonamientos humanos, eso se respeta, pero no se cree. Pero con fundamentos bíblicos, eso, porque la verdad, eso es lo que nosotros debemos de creer, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bendiciones, hermanos y hermanas, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios les bendiga.